¿Cómo vamos entonces a detectar eso que llamábamos precánceres de cuello uterino? Habíamos dicho que hay un periodo largo, hasta 10 años, en el proceso de contacto hasta que se desarrolla el cáncer. Entonces, ¿qué herramientas nos van a ayudar a hacer esto? Entonces, primera gran herramienta es lo que universalmente se conoce como la prueba de Papá Nicolau. En nuestro medio se conoce como citología, o sea, pues que no se asusten por ahí cuando digan Papá Nicolau o que hacen el PAP en otros países, no, en nuestro medio eso es sinónimo de citología. En esta capacitación vamos a emplear como hablamos en Colombia, nosotros no mencionamos mucho Papá Nicolau, sino citología, pero por respeto pues al concepto y a el que empleó la prueba, entonces Papá Nicolau, sinónimo de citología. Pero también hablamos de la prueba del ADN para detectar o para precisar el virus del papiloma humano. Entonces, citología por un lado y detección cromosómica de el virus del papiloma humano. Y la combinación de los dos anteriores. Vamos a mirar que en esa misma toma de células se puede hacer citología y se puede hacer la prueba de BPH ADN, es decir, la categorización de el virus del papiloma. En esta tablita muy sencilla vamos a mirar cómo ha sido eso. Entonces, primero se hablaba sistema de Papá Nicolau o lectura de citología, después apareció el sistema de Richard, cómo se leía esa citología y hoy internacionalmente la lectura de citología se hace a través de lo que llamamos el sistema Bethesda. Ese es el que vamos a utilizar, entonces ya no vamos a utilizar como en el pasado, negativa, citología grado 1, grado 2, grado hasta 5. No, hoy vamos a hablar de sistema Bethesda. Entonces, ¿cómo se reporta? Citología negativa, van a aparecer el ascus, van a aparecer las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado de malignidad, el carcinoma in situ y el carcinoma invasor. Entonces, simplemente la tablita es para que miremos cómo ha sido la evolución. Primero hablamos simplemente de sistema Papa Nicolau, después de Richard, hoy se habla de sistema Bethesda. Entonces vamos por partes. ¿Cómo es el informe de la citología? ¿Cómo es el resultado de la citología con el actual sistema Bethesda? Entonces una citología puede ser negativa. ¿Cómo así? Negativa para lesiones o para cáncer. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, se pueden reportar hongos, se puede reportar herpes, clamidia, tricomonas. Habíamos dicho que estas patologías o estos generadores de patología como los hongos, virus, bacterias, nos pueden generar irritación o cambios celulares reactivos. Entonces la citología dice es negativa para lesiones o para cáncer, pero puede presentar irritaciones o cambios celulares reactivos debidos a hongos, herpes y demás. Otro informe de la citología es que aparecen anomalías de las células epiteliales. Entonces estamos diciendo desde modulitos anteriores, hay células escamosas y células glandulares. Entonces vamos por partes. En esas anomalías de células epiteliales, en cuanto a las células escamosas, entonces, ¿cómo va a aparecer el reporte? Entonces dice, células escamosas atípicas. Ahí les pongo entre paréntesis el ASC del inglés, como decíamos en el pasado, los anglosajones, algunos términos son al revés. Entonces aquí sería Atypic Squamous Células, ASC. Nosotros decimos simplemente células escamosas atípicas. Pero le agregamos dos eléctricas, US y H. Entonces el famoso ASCUS quiere decir que hay células escamosas atípicas de significado indeterminado, o sea que tenemos que precisarlas. Y el ASCH también tenemos que precisar porque esa lectura de ASCH no nos excluye y aparece otra sigla, las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Bien, todas las letricas que vamos a empezar a manejar, las siglas, yo les he insistido mucho en español o en inglés, la idea no es que nos confundamos, sino que nacional e internacionalmente a veces se manejan unas siglas y otras veces otras, de ahí que yo les repite y les insista tanto en el significado. Entonces, además de decir células escamosas atípicas, el ASCUS y el ASCH, vamos a encontrar lesiones intraepiteliales escamosas. Vuelve el concepto. LIE en español o SIL
en inglés. La misma, el mismo concepto, el mismo manejo. Entonces, lesiones intraepiteliales escamosas, LIE o SIL. Y aparece la H si esas lesiones son de alto grado o la L si es de bajo grado. Llevémoslas a nuestro idioma español como se debe reportar y como vamos a tratar de que las encontremos en los reportes. LEIBG. ¿Qué es eso? Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. Y el AG es lesión escamosa intraepitelial de alto grado. Ahí nos queda la diapositiva y nos quedan los conceptos para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Ya cuando no son solo ni células escamosas atípicas ni lesiones intraepiteliales, ya aparece como tal en el reporte citológico carcinoma de células escamosas. Así como hay células escamosas, habíamos dicho que también hay células glandulares. Entonces, en la lectura de la citología, de acuerdo al sistema Bethesda, si se encuentran células glandulares atípicas, nos va a aparecer la sigla AGC. Lo mismo, atípica, glandular, célula, hablando pues en el anglosajón. Entonces, células glandulares atípicas, AGC. O se puede llegar hasta el reporte del adenocarcinoma. Habíamos dicho, de comienzo en el endocervix, de comienzo en el útero o el endometrio o en alguna otra parte del cuerpo. O sea que hay adenocarcinomas propios de esa región del cuerpo o que pueden proceder de otra parte del cuerpo. Y también se pueden encontrar otras neoplasias malignas, como estamos diciendo ahí, rara vez afectan el cuello uterino, como melanomas, sarcomas y linfomas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el informe de la citología. Entonces me devuelvo. Negativo, anomalías de células epiteliales con esos componentes, el ascus, las lesiones intraepiteliales, el carcinoma de células escamosas. Células glandulares, presencia de células glandulares atípicas o adenocarcinomas, como parte de la lectura de los resultados de la citología. ¿Qué habíamos dicho también? Que además de la citología se realiza la prueba del ADN del virus del papiloma humano. ¿Cómo así? Entonces, se buscan partículas del ADN, que es el ADN o el DNA, ya es clasificar cromosómicamente esos virus del papiloma. Se realiza de manera similar a la citología y como les había dicho antes, se pueden hacer ambas pruebas de la misma muestra. O sea que usted toma las células, la puede llevar a citología o le puede buscar la clasificación del virus del papiloma. Se puede usar en combinación con la citología para detección de cáncer de cuello uterino. Y aparece otro elemento importante. En pacientes con ascus, ya lo habíamos dicho, las células escamosas atípicas, indeterminadas, para determinar si es necesario que se hagan más pruebas o para iniciar el tratamiento. O sea que esas son palabritas, términos que vamos a utilizar para la detección de precánceres de cuello uterino. Ahora, cuando hay citologías anormales, ¿qué se va a hacer? Simplemente las vamos a mencionar porque hemos dicho muchas veces que el objetivo de esta capacitación es PIP más que ya manejarnos a la orientación clínica o a otras pruebas que se van a hacer, pero como por cultura en la capacitación de carcinoma es importante que. Entonces, una frase que nos debe quedar clara, la citología es una prueba de detección, no una prueba de diagnóstico. Entonces, cuando hay citologías anormales, nos invitan a que hagamos ¿qué? Colposcopia. Entonces, ¿qué es eso de colposcopia? Cosas muy sencillas, vamos a observar directamente cómo está ese cuello uterino. Se ha utilizado el Lugol y aquí hablamos de que se hace observación directa, impregnando ese cuello con ácido acético. El uso de esas sustancias van a permitir a quien mira directamente ese cuello orientar el diagnóstico. Además de la colposcopia, se puede incluir biopsia. Entonces hablamos de biopsia colposcópica o colposcopia biopsia. Utilizamos la visión y utilizamos la aplicación o la toma de la muestra biopsia. Biopsia cervical. Entonces es simplemente en vez de colposcopia hacemos biopsia directa de cuello.
curetaje endocervical. Entonces ya tenemos que utilizar la cureta para, por el cuello, buscar la parte interna y hacer también el curetaje. Y ya dos tratamientos que algunos autores lo resumen en frío o en caliente, entonces es la biopsia de cono o la conización. Se puede hacer una escisión electroquirúrgica con ASA, con esas siglas, es decir, eso implica una pequeña quemadura, como decimos ahí, electroquirúrgica, esa sería en caliente, o la biopsia de cono con bisturí frío. O sea que las temperaturas extremas, calor y frío, nos permiten o nos van a ayudar a la colonización. No a la conización, perdón. No insistimos más en esto, pero es para que sepamos que posterior a la citología y si hay resultados anormales de citología, qué es lo que se debe hacer. Porque nuestro papel es detectar nuestras mujeres, hacerles la citología y si la citología es anormal, que no se nos pierdan las pacientes, buscarlas y llevarlas a que se hagan el paso siguiente. Una laminita más que nos ayuda a recordar eso, como estamos diciendo, en la colposcopia habíamos dicho que la visión es directa, entonces ahí se observa cómo es un cuello normal y cómo es un cuello que se va alterando. Hicimos lectura de la citología con el sistema Bethesda. Vamos a mencionar brevemente y para terminar esta parte que así como hay lectura de citología, también hay lectura de resultados de biopsia. Entonces habíamos dicho qué nos reportaba la citología y ahora vamos a resumir qué nos reporta la biopsia. Entonces el mismo sistema Bethesda nos dice que se reporta esa biopsia de la siguiente manera. Neoplasia intraepitelial cervical. Vuelve al cuento, en español o en inglés. NIC, neoplasia intraepitelial cervical. En inglés, cervical intraepitelial neoplasia. Entonces, más común en nuestro medio, NIC1, NIC2 o NIC3. Les pongo entre paréntesis porque algunos lo reportan en números romanos o en números arábicos. Entonces, el NIC1, el NIC2 y el NIC3 es de acuerdo con la anormalidad que se encuentre en esa biopsia. Entonces, desde poco tejido alterado hasta ya un tejido muy alterado y presencia de carcinoma in situ. Otros autores lo reportan como displasia, pero apunta hacia lo mismo. ¿Qué les queremos mostrar ahí? La displasia leve es sinónimo de NIC1, la displasia moderada es sinónimo de NIC2 y la displasia grave y o carcinoma in situ es lo que llamamos el NIC3. Entonces, finalizamos ahí esta otra parte en el sentido de que enfatizamos en la lectura o el reporte de la citología y en la lectura y el reporte de la biopsia de acuerdo con lo que hoy se conoce como sistema Bethesda.